Adelante. Hola, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Hoy tenemos el honor de tener a Esteban Ojeda, maestro venezolano de la guitarra y de la música venezolana. Bueno, el profesor Esteban es una persona que yo aprecio muchísimo porque fue uno de mis guías en la formación de mi carrera, ¿no? De mi perfil profesional, y es una persona a la cual admiro mucho y sigo su trabajo desde hace muchos años. El profesor, bueno, nos está comentando acerca de su vida y de toda su trayectoria y acerca de su enfoque y visión musical. De verdad, agradezco a todas las personas que han estado atentos al crecimiento del canal. Me llena mucha felicidad que hayan estado pendientes de las entrevistas y bueno, solo pido que se suscriban, los que no lo estén, y que compartan el video, que nos ayuda bastante. Bueno, maestro, te dejo para que des un saludo inicial. Sí, muy buenas noches, Daniel. Bueno, buenas noches aquí en Venezuela. Muchísimas gracias, querido Daniel. Bueno, para mí es un inmenso honor, un gran placer. Voy a tomar esta entrevista. Tú que eres además uno de mis más queridos discípulos, un gran amigo desde hace mucho tiempo, un discípulo compartido, hay que aclarar. Eres hijo de varios maestros bueno, que te formaron de gran manera antes de yo poder ayudarte un poco, ¿no? En el camino. Este, Quería decirte que este es el inicio, pues, de un retorno a la actividad guitarrística en todas sus facetas, después de, en mi caso particular, de una pausa obligada por por la pandemia y otros aspectos personales que tú conoces, pero que ahí vamos enderezando, ¿no? Bueno, la vida es muy sabia de Dios, el universo, nos pone a las personas correctas en el camino y qué chévere que seas tú, que te queremos tanto aquí en Venezuela y estamos muy orgullosos de tu trabajo y de todo lo que estás haciendo. Gracias, maestro. Gracias por sus palabras y bueno, nada, complacido de poder realizar esta entrevista. Así que nada, vamos a empezar a abordarla. Quiero hacerte la primera pregunta. Para los que no conocen tu trayectoria, cuéntanos acerca de tus inicios, tu formación e influencias en la música, ¿no? Esa sería la primera pregunta en cuestión. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Mira, de manera resumida, yo nací a la música a través de mi padre, ¿eh? Mi padre, Ramón Ojeda, era del estado Guárico, es la zona llanera de Venezuela. Y bueno, yo vengo de la música popular. Es importante que que muchos que me conocen a partir de la guitarra clásica, para yo llegar hasta ahí pasaron alrededor de 16 años desde que yo nací. Yo nací en una familia donde se escuchaba mucha música de nuestros llanos venezolanos. Es muy larga la historia porque además ese sitio, que es Altagracia de Orituco, donde nace mi papá, es una encrucijada maravillosa para musicalmente y culturalmente hablando. Ahí yo que he tenido el privilegio de hacer esa travesía desde el centro del país hasta el oriente, donde vivo actualmente, yo vivo en la isla de Margarita, uno puede percibir cómo geográficamente se va dibujando otra cosa, ¿no? Que se convierte en música cuando uno pasa por ahí. El estado Guárico, en Altagracia Orituco, perdón, es una influencia, recibe la influencia del estado Miranda, con todo lo que es el golpe tuyero, la música de raíces afro-venezolanas y la música llanera. Esa influencia la recibo yo cuando nazco. Y mi primer instrumento son las maracas. Yo aprendí, bueno, tengo fotos, en mi Instagram está una foto, yo muy pequeñito, no sé, tendría 4 o 5 años, tocando con mi papá y la orquesta típica del estado Aragua, que fue una de las primeras orquestas típicas del país. Este, y bueno, luego por supuesto aprendí a cantar. No sé por qué dejé de cantar cuando
me empezó a cambiar la voz, me empezó a dar pena, entonces hasta ahí llegó la carrera de cantante. Este, comencé a tocar cuatro, por supuesto. Mi papá me dio una sola clase que no entendí, era muy difícil todo aquello de la mano derecha, pero yo me puse a practicar en mi cuarto durante años hasta que, bueno, ya cuando tendría yo 11, 12 años, ya había aprendido y yo lo acompañaba escondido, yo desde mi cuarto y él tocando el arpa desde la entrada de lo que llamamos acá el porche de la casa, ¿no? Del Ajá. jardín. Hasta que algún día pues él descubrió que yo me sabía todas las canciones y ahí empezamos a ser mejores amigos, ¿no? Y ahí ya había aprendido esa primera lección de cuatro. Y además por ahí como a los 9 años yo le pedí al niño Jesús que me trajera una mandolina de regalo. Entonces, bueno, el niño Jesús me trajo una mandolina, pero la mandolina no estaba nueva. Entonces eso me disgustó muchísimo. Yo pasé mucho tiempo sin tocar esa mandolina. Yo quería tocar música popular porque había visto amigos de mi papá tocar mandolina. Entre ellos a uno de mis grandes maestros, de mis influencias más grandes, que fue Otto Rodríguez, fue Claro. uno de mis primeros profesores de música. Más adelante, bueno, de cuatro, de mandolina, de guitarra popular. Resulta que, bueno, al pasar el tiempo llegó un amigo de mi papá a la casa, que es Nelson Rodríguez, que es el papá de Givaro Rodríguez, Ajá. y tocó esa mandolina, entonces, con la cual yo estaba disgustado, ¿no? Con la mandolina y con el niño Jesús también. Resulta que por primera vez la hizo sonar y bueno, ahí me enamoré de la mandolina, ese fue mi instrumento principal como hasta los 15 años más o menos, cuando yo conozco al maestro Efraín Silva y Claro. decido comenzar a estudiar guitarra clásica ya terminando el bachillerato, ¿no? Ah, Pero tuve una pasión muy grande por la música popular, nuestros mandolinistas, y tuve la fortuna cuando, ya no recuerdo en qué año sería, pero yo tendría alrededor de 15 años. El maestro Efraín era el maestro Efraín Silva, quien fue mi primer maestro de guitarra, era director del Conservatorio de Música del Estado Aragua. Y la familia de uno de los más grandes músicos venezolanos, la familia del maestro Pedro Lopeza Volcán, uno de los compositores más ricos de valses, merengues y joropos de Venezuela, en la ciudad de La Victoria, donó las partituras, los manuscritos al Conservatorio de Música del Estado Aragua. Y hicieron una cita de grandes mandolinistas, ¿no? Todos mandolinistas populares, todos muy viejos, menos yo, que era el más chamo, y Efraín me invitó. Y entonces tuve el honor de conocer a la familia del maestro Pedro López Volcán, creo que sus nietos o su nieta. Maestro Pedro López Volcán nació a finales del siglo XIX, ¿no? Hay que claro. acotar. Yo no soy tan viejo así, lo que pasa es que ellos fueron muy longevos. Claro. Entonces, bueno, eso es parte de mi historia con la mandolina. Yo en algún momento tuve la gran duda de dedicarme a la mandolina o a la guitarra. Y además debo decir que por ahí a los 14, 15 años, aprendí a tocar bandola llanera, También. Claro. instrumento que conservo hasta hoy, que es uno de mis instrumentos más queridos y que he retomado sobre todo este último año y con el cual trabajo todas las semanas y quiero proyectar, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron mis inicios como hasta los 15 años, hasta que llego a la guitarra clásica. Qué chévere. No, está bien, espectacular, maestro. Bueno, yo quería a ver si podíamos abordar un poco acerca de tu formación, ¿no? Que es tu trayectoria, ¿no? Con el maestro Luis Ochoa y de paso tu paso después a Austria, ¿no? A tu formación en Europa, ¿no? Con los maestros Björgen y los hermanos Asák. Claro, bueno, yo
Yo comencé a estudiar guitarra primero con Efraín, Ujú. que fue quien me pone la guitarra clásica en las manos. Como a los 2 años de estar estudiando con Efraín, regresó uno de sus discípulos, que fue Luis Ochoa, de Europa. Fue uno de los guitarristas que estudió en Viena después mi maestro Walter Würdinger, quien tuvo además a varios guitarristas venezolanos en su cátedra. Cuando regresa Luis Ochoa, Efraín, muy democráticamente decide que algunos de sus alumnos, dentro de los cuales estaba yo, ya no íbamos a estudiar con él, sino en la cátedra de Luis Ochoa. Por Ah. supuesto, eso afectivamente para nosotros fue un shock, pero bueno, a Efraín no se le llevaba la contraria y mucho menos a Luis Ochoa. Claro. Este, entonces, bueno, nada, yo empecé a estudiar con el maestro Luis, con el cual siempre tuvimos una relación muy afectiva, muy cariñosa y bueno, Luis Ochoa, para los que no lo conocen, es uno de los grandes compositores venezolanos de música contemporánea y definitivamente un creador de un nuevo lenguaje de la música contemporánea en la guitarra venezolana que rompe con la tradición de Lauro, de Riera, que es lo que más se conoce fuera de Venezuela. Esa obra aún está por descubrirse, es poco tocada tomando en cuenta la dimensión de estas obras. Yo estudié con Luis alrededor de 3 años, donde, bueno, me cambió el panorama. Luis daba clases no solo desde el punto de vista guitarrístico, sino hacía mucho énfasis desde el punto de vista de la música y del discurso rítmico métrico, melódico, sobre todo rítmico. Luis era una persona un maestro que daba una importancia al ritmo por sobre muchísimas cosas, parámetros en la música. Y nos ponía a estudiar la partitura sin la guitarra. Y eso, por supuesto, te da una concepción de la música, de la partitura muy orgánica, muy desde el punto de vista del compositor y que luego la traduces como intérprete y posteriormente abordas la guitarra. Y eso ha sido una clave en el abordaje de la música contemporánea a todo nivel, no solamente con la música de Luis Ochoa, ¿no? Él fue mi último maestro en Venezuela antes de irme a Austria. Y bueno, él fue ese puente, pues, para que, en mi caso particular, yo pudiera llegar a Viena a continuar con su maestro, que fue Walter Würdinger en Viena. Yo siempre debo acotar que además de Würdinger, en mi caso muy particular, este, yo estudié ese primer año cuando llegué a Viena con el asistente, quien era en ese entonces su asistente, que es un guitarrista de Pakistán que se llama Ahmed Baluch. Yo debo nombrarlo porque Ahmed, además de a mí particularmente, me ayudó muchísimo en lo personal, musicalmente, guitarrista, en la parte de guitarra, pero hoy en día es uno de mis mejores amigos en el mundo. Hoy, Ahmed más tarde fue también maestro titular de la Academia de la Universidad de Música de Viena. Entonces, pero bueno, uno estudiaba con él solo ese primer año así como de aterrizaje. Yo decidí continuar con él cada vez que yo quería porque me daba un plus en la interpretación de la música. Y bueno, después nos hicimos grandes amigos, ¿no? Pero mi maestro principal, obviamente, durante casi 7 años fue mi maestro Walter Würding, a que le debo muchísimo, lo quiero, lo admiro muchísimo y también tengo el honor de ser amigos, ¿no? Somos grandes amigos hasta el día de hoy.
Qué bueno, maestro. No No, sé espectacular. si Continúa. paso, porque no sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, lo de los hermanos Assad es otro cuento. Yo me siento un hombre músico, un hombre afortunado. A mí me han pasado cosas maravillosas, mágicas en mi vida, que si las hubiese planificado, jamás hubiesen sucedido de esa manera, ¿no? Claro. Yo debo decir que yo siempre tuve una relación muy cordial y de mucho respeto con mi maestro Walter Würdinger, y estaba muy contento con mi progreso. Yo tenía un nivel medio cuando llegué a la Universidad de Viena, y afortunadamente cuando ingreso no hubo una concurrencia, una competencia muy dura, y yo pude obtener un puesto, ¿no? Sin embargo, en honor a la verdad, yo debo decir que yo estudiaba mucho y me esforcé muchísimo y pude dar un salto grande en poco tiempo. En el primer año, pues pude adelantar muchísimo. Tuve que hacer un gran esfuerzo con las materias, porque que teníamos en ese momento del CONAC, del Consejo Nacional de la Cultura, duraba 3 años y la carrera duraba 8. Ujú. Entonces, bueno, yo con la ayuda de los maestros de las materias complementarias, pude terminar los 10 primeros semestres, que era el equivalente a la licenciatura, en 3 años. Wow. Y Wow. eso, o sea, en 6 semestres hice 10. Eso me Wow. ayudó muchísimo a que yo pudiera culminar esa primera parte con honores que te otorga la universidad, y con opción a una beca de maestría. Pero yo, el 25 de noviembre de 1996, quizás 95, no, ahorita puede ser que me equivoque. Sí, no, puede haber sido en el 95, un año antes. Los hermanos Assad eran el mejor dúo de guitarra del momento, uno de los mejores dúos del planeta, y pasaron por Viena a dictar una masterclass. Y bueno, yo tuve el honor de ser alumno de Sergio Assad en ese momento, en la masterclass, pero era el día de mi cumpleaños, así que en la noche nos fuimos a celebrar hasta el día Ah. siguiente, y ahí nos conocimos y bueno, nos pusimos a tocar. Siempre yo cargaba la bandola, el cuatro, las maracas, y ellos me invitaron al menos a hacer un año con ellos en Bruselas, en Ah. Bélgica. Aún estaban en Bruselas. Yo hice un viaje exploratorio a ver qué tal, cómo eran las condiciones de estudio, pero yo me regresé a Viena para ahorrar dinero un año más, y cuando terminé esa primera parte de la carrera, en el 96, le pedí un permiso a mi maestro Würdinger para irme a estudiar un año con los Assad. Que bueno, fue un año decisivo, guitarrísticamente hablando, musicalmente hablando. Ellos se cambiaron de ciudad, se fueron de Bruselas a Mons, que es un pueblo, ciudad medieval que está en la frontera con Francia. Y bueno, yo audicioné al nivel superior y me tomaron, y estuve un año, algunos meses trabajando con los dos. Era rudo porque yo veía clase a las 8 de la mañana con Sergio y a las 5 de la tarde con Odair, No. el mismo día, porque ellos solo iban un día a la clase del conservatorio a atendernos a todos. Pero bueno, te podrás imaginar ver clase con esos dos monstruos durante un año. Y luego se fue Sergio a los Estados Unidos y yo me quedé solo con Odair. Maravilloso. Bueno, antes y después de haber estudiado con ellos, pues ya yo estaba en otra etapa de comprensión de la música, de la técnica. Y a partir de ese año 97, realmente es que yo comienzo a tocar a un nivel importante. Toqué por primera vez en un festival
en Alemania. Y bueno, y ahí ya comienzo a tocar con un poco más de conciencia, ¿no? Hasta tanto me sentía bastante un estudiante, pero ya ahí empecé a ver la guitarra, la carrera de la guitarra desde otro punto de vista, ¿no? Este, bueno, además tengo también la fortuna de ser amigo de Sergio y de Odair y de poder verlos cada vez que la vida nos lo permite, pero Claro. también fueron dos maestros decisivos en mi formación. Claro, te entiendo. No, espectacular, maestro. Muy bien. Aparte que un transitar bastante amplio, de verdad que lo felicito por haber resumido tan precisamente, porque realmente no debe ser fácil. Sé que es una persona que cuenta con muchísima formación, que todavía hay cosas que han quedado por fuera, ¿no? Con la parte docente y todas estas cosas, pero bueno, Sí, sí, si quiere claro, vamos claro. avanzando. Hacemos ¿Cómo? otra entrevista. Hacemos Ajá, otra sí. entrevista. Sí, 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 no, pero honradísimo, maestro. Demasiado interesante todas sus anécdotas y cómo se dieron las cosas también, ¿no? De esa manera tan humana, tan orgánica. Y bueno, profe, vamos a ver, háblenos un poco sobre su trabajo con la música venezolana, concretamente, y el desenvolvimiento que ha tenido con otros instrumentos, ¿no? Aparte de la guitarra, ya abordó un poquito, pero ¿cómo aborda Sí, usted la música bueno, venezolana en su carrera? claro. Bueno, mira, yo después que comienzo a estudiar guitarra clásica, que digamos, hago ese instrumento mi columna principal, mi columna vertebral, yo nunca dejé de tocar los otros instrumentos. Ajá. Siempre estuve tocando maracas, cuatro, bandola, mucho menos la mandolina. La mandolina, pues sí, la abandoné bastante, pero yo me llevé mis instrumentos a Europa y siempre toqué. De hecho, al maestro Biurdinger le encanta la música venezolana, llegamos a tocar juntos y en los Ah. festivales internacionales, a los primeros, pues, por ejemplo, el Festival de Bolos en Grecia con el maestro Kostas Koksiolis, este, perdón, siempre viajamos con la bandola, en compañía de otros músicos venezolanos, hasta que eso tardó mucho tiempo. Voy a resumir de esta manera, ¿no? Porque realmente es el cuento que yo he hecho en mis conciertos. Cuando yo sentía una separación entre mi formación como guitarrista clásico, guitarrista solista, y el resto de los instrumentos y de la música que es mi raíz, pues que es la música venezolana y muy especialmente la música llanera. Eso tardó muchos años en sedimentarse en mí. De hecho, es cuando yo regreso a Venezuela en el 2001 Ok. que sigo esa búsqueda, pero yo regreso en el 2001 a Venezuela a tocar guitarra clásica, a tocar con orquestas, Claro. a tocar, bueno, el concierto telúrico de Luis Ochoa, el concierto de Villalobos, recitales de guitarra clásica como un guitarrista normal. Pero hay un hecho importante. En el año 2005, para unir las preguntas, fíjate, el maestro Rafael Suárez, a Ah. quien tú conoces, Ujú. estaba haciendo por última vez el festival Antonio Lauro que él hacía en Santa Ana del Táchira, Ujú. uno de los festivales más importantes de la guitarra en Venezuela. Ya era un festival mucho más pequeño de lo que todos conocimos. Claro. Y él invita al maestro Luis Ochoa, quien no pudo asistir y entonces me pide a mí que yo asista. Ah, ok. Y eso, yo voy al festival de Santa Ana del Táchira con una profunda emoción porque yo fui hacía muchos años como estudiante. Ahí Claro. conocí, bueno, al maestro Alirio Díaz, este, al maestro Riera, por nombrar a dos de los grandes guitarristas venezolanos. Una vez que termina ese festival, que yo hago un recital completo, yo me regreso a mi ciudad, a Maracay, y bueno, se presentó un evento
no sé por qué en ese año regresó como una nostalgia muy grande por mi padre, quien falleció en el año 97. Además sucedió otro evento en mi vida que no vale la pena mencionar ahorita, pero eso me obligó a componer por primera vez, sin yo quererlo. Yo intentaba hacer un arreglo, en gran medida por sugerencias de Luis Ochoa, que nos motivaba a hacer arreglos para aprender a componer. Mm, Resulta que eso se convirtió en el Cámara, que es el pasaje ajá, llanero que yo le dedico a mi papá. Eso yo lo compuse en agosto del 2005 como un pasaje llanero. El nombre del Cámara no se lo pongo yo, se lo pone un gran músico aragüeño que es Reinaldo Estrada. Fue uno de los músicos de Lilia Vera, el guitarrista de Lilia Vera. ¿Y quién fue? Él es una generación intermedia entre mi papá y yo. claro. Entonces, fue amigo de los dos, pues. Entonces él me dice, mira, eso se tiene que llamar el cámara, porque tu papá le decía así a la mayoría de las personas, cámara. Mm, Entonces, bueno, el cámara se quedó. Y ahí yo descubro que puedo llevar a la guitarra las maracas, el cuatro, la bandola y nada. Y bueno, estamos hablando de hace casi 20 años ya, ¿no? claro. Eh, Ahí comienzo a componer y a hacer arreglos. Y bueno, ya 5 años después, más o menos, nace mi primer disco que se llama Ujú, Guitarra Venezolana, donde están todos esos arreglos. De, por eso regreso yo a la música venezolana en la claro. guitarra y desde ahí hasta hoy, bueno, ese es mi perfil con el que yo me presento nuevamente, digamos, internacionalmente o en Venezuela. Esa ha sido la parte de mi carrera que conoce la mayoría, que Claro. es un guitarrista que toca música venezolana en la guitarra solista. Todo ese contexto me lleva ahí y bueno, estoy obviando otro montón de cosas de influencias, Claro. como por ejemplo el maestro, debo nombrarlo, que es el Juan Esteban García, Ok. que es el padre de la bandola central, de la bandola guaribera. Aunque yo no toco esa bandola, yo crecí escuchando esa bandola y pude acompañar al maestro Juan Esteban Ah, infinidad de veces. Él y mi papá fueron grandes amigos. Yo tengo cintas de, bueno, cassettes, donde yo toco el cuatro o las maracas y está tocando el maestro Juan Esteban. Eso se está digitalizando para ah, subirlo a YouTube qué en algún bueno. momento. Qué buena noticia. Este, y bueno, todo eso es lo que yo después llevo a lo que es el joropo central en en la guitarra solista. Ese contexto me hace a mí poder tocar esa música en la guitarra, que al final era una necesidad, que era lo que te quería comentar, de tocar en las fiestas, en las tertulias, en las parrandas, porque yo pasaba en Maracay las noches enteras, bueno, en Maracay a muchos músicos populares nos reuníamos a tocar. Entonces, bueno, yo tocaba las maracas o el cuatro o la bandola, pero nunca la guitarra clásica. Y eso era una gran frustración porque, bueno, a las 2 de la mañana en una fiesta, una parranda de músicos, tú no vas a tocar la sonata Opus 15 de Giuliani, ¿no? No, obvio. Que era lo que yo tenía en dedo, una rossiniana. Entonces, bueno, hasta que pude ir arreglando esa música más festiva. Y bueno, después se sumó Miguel Ángel, el cuatro, las maracas, la voz, y bueno, listo, ahí sí ya conseguí, digamos, mi anillo, ¿no? Claro. Y conoce, empieza la parte creo que ahí pues nos conocimos y me Sí, sí, conocieron sí. Sí. muchos.
tocando en los festivales. Claro, ya con esa propuesta artística, ¿no? Bastante, O- bastante única, ¿no? Coherente, ¿no? Congruente con todo con todo tu desarrollo musical, ¿no? Con todo tu aprendizaje que a fin de cuentas se terminó amalgamando. Es Exactamente. importantísimo. Bueno, maestro, qué dicha, ¿no? Poder tener a un baluarte como usted que, bueno, está haciendo algo muy, muy único, ¿no? Aparte que no, para nosotros siempre fue una fortuna escucharlo, ¿no? Cuando escuchamos recuerdo ese primer encuentro que fui, 2014 creo que era, que lo vi usted 2000. con el trío, después el año siguiente con el cuarteto, estaba este chico que hacía la percusión y bueno, esos eran conciertos de ensueño que siempre quedan bastante, ¿no? Presentes Claro, en la memoria. yo, ese concierto con cuando dices el cuarteto, es Ujú. porque, bueno, ahí ya estaba, bueno, Miguel Ángel siempre estuvo con las maracas y la voz, Claro, pero nos sumamos al maestro Edgar Aponte en la percusión, que fue ajá, percusionista muchos años de Ricardo Montaner, ajá. y me acompañaba mi hermano Vidal León, digamos, esa fue la última, antes de venirme a Margarita. Ese fue el mejor concierto del grupo en la historia unos 10 años más o menos que hemos tocado juntos, porque tocábamos con mucha frecuencia y el grupo venía ya muy, muy consolidado. Y bueno, me acuerdo que antes de nosotros tocó un concierto apoteósico del maestro, mi querido amigo Guillermo Guillermo Flores. Flores. Ujú. Así que bueno, de verdad que ojalá que alguien, creo que la Compañía Nacional de Música grabó ese concierto, Ay, ojalá que pueda salir, porque ¿no? ojalá haya quedado registrado. Sí, sí, ¿no? Fue Sí. de verdad maravilloso. Si no, bueno, quedó como la leyenda, ¿no? Del concierto, del mejor concierto de la historia. El- No, buenísimo, de verdad. quedó el programa de mano. Sí. Bueno, profe. Ahora sí vamos a abordar un aspecto que tiene que ver con tu trabajo docente, ¿no? Que era, ¿qué importancia tiene para usted los estudios de guitarra en el desarrollo formativo de sus estudiantes, ¿no? Una pregunta que, bueno, yo conozco bastante bien la respuesta de cerca, pero es importante que usted la aborde y veas y nos cuente cuál es todo el enfoque, ¿no? Y de aquí va a salir un clic bien importante. Claro. Sí, bueno, te refieres a los estudios que se han compuesto para la guitarra, ¿no? Como los estudios de Exactamente, Sor, claro, Julián. claro. Sí, bueno, mira, aunque yo soy de esa escuela, porque el maestro Efraín y el maestro Luis Ochoa enseñaban esos primeros años de la guitarra clásica a través de los estudios, pues, de los estudios de Carcassi, de Sor, Giuliani, Villalobos, por supuesto, y ahora los de Efraín Silva. Eh, También el maestro Bürdinger, cuando yo llegué a Austria, lo primero que me hace es, nosotros recapitulamos un poco, yo tenía que resolver muchísimas cosas de mi técnica de ambas manos, y bueno, volví a hacer estudios de Sor, de Fernando Sor, que yo no había hecho, estudios de Luisa Walker, que fue su maestra, una gran guitarrista austríaca, este, y luego con los hermanos Assad volví Ujú. a transitar ese camino. Ya a mí no me tocó hacer estudios con ellos porque entré perdón, a la cátedra superior donde iba a hacer obras, pero sí vi a sus alumnos del nivel inferior, que llamaban allá, ya eso cambió. Era obligatorio montar 12 estudios para preparar el primer examen que ellos llaman. Entonces, bueno, yo crecí con esa formación. Cuando llego a Venezuela, ya como profesor para dar clase, eh, tomé esa línea y yo estoy convencido que es fundamental por muchísimas cosas. Montar todos los estudios que uno pueda
a lo largo de tu historia como guitarrista, ¿no? Aunque yo no conozco a tu maestro Eduardo Isaac, a quien admiro muchísimo, lo conocí una vez en Bruselas, pero seguramente no se acordará de mí. Pero bueno, conocí al alumnos que habían visto clase con él y sé que él también recomienda hacer Giuliani, Y Sor Brower. y Brauer, por supuesto. Si yo tuviera que escoger, mira, los estudios Opus 60 de Carcassi, bueno, no, para nadie es un secreto que haya estado en mi concierto, que yo hago un altar para esos estudios de la guitarra clásica. Es verdad. Después, los 10 estudios sencillos de Brauer son fundamentales. Todos mis alumnos han tocado esos estudios de Leo Brauer. Y luego, bueno, ya que son tan extensos, estudios escogidos de Fernando Sor y por supuesto los estudios de Villalobos. Esos autores, Carcassi, Sor, Giuliani, Brauer, Villalobos, son fundamentales por una cuestión no solamente el aspecto técnico, sino del lenguaje, de adquirir el gusto y el lenguaje de la guitarra clásica. Son los padres de la guitarra, son los que nos definen qué es cómo suena algo que se escriba para la guitarra clásica, para la guitarra solista. Entonces, bueno, yo difiero de algunos maestros que quizás no le dan tanta importancia a los estudios y permiten más montar obras. Por supuesto, hay que montar obras, pero yo recalco la importancia de los estudios en los primeros años, porque los jóvenes no escuchan esa música. La única forma de entender qué pasa en una sonata de Fernando Sor, en una sonata de Mauro Giuliani, en una rossiniana, es haber escudriñado las obras más sencillas, que son los estudios, las variaciones, los temas con variaciones, y adquirir ese lenguaje para que tú puedas después tener una interpretación más solvente. Claro. Digamos, esos estudios son como, te dan como la comida ya digerida para que tú puedas entender más adelante el lenguaje de esas obras más complejas. Entonces, yo creo fielmente en que esos estudios hacen crecer al guitarrista en general. No, espectacular, claro que sí. No, aquí, por ejemplo, he escuchado que se utilizan mucho los métodos de Carulli, los métodos de Carulli. Y es un lenguaje clásico, ¿no? También, pero Claro, el profesor Eduardo decía, yo reto a duelo a cualquiera que quiera confrontar este método, porque él dice que Carul es muy inteligente, porque él te aborda con un lenguaje muy sencillo el tema de las tonalidades. O sea, es como que es muy amplio y utiliza mucho Carul y bueno, también Carcassi, Sor. Y Brauer, mucho, 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 mucho. O sea, es como que del 1 al 20 siempre, bastante. Y sí, claro, o sea, realmente es que ahí está el lenguaje, ¿no? Aparte que el tema del clasicismo es que era música contemporánea para ese momento. Esa música iba en concordancia con lo que se estaba haciendo en el momento, ¿sí me entiendes? Era como que claro. Giuliani, por ejemplo, estrenó tocando cello obras de Beethoven, o sea, eran así con los grandes músicos, ¿no? Se codeaban de grandes músicos y componían en ese gran lenguaje, ¿no? También, y lo llevaban todo eso a la guitarra para los métodos, ¿no? Entonces, Claro, sí, también, bueno, yo no lo nombré, pero por supuesto, Carulli es fundamental en todas sus obras para guitarra sola, para guitarra y piano. Es eso, es comenzar a estudiar y aprender un instrumento que tiene un lenguaje que nace en esa época. Por eso digo que eran los padres, pues Sor, Giuliani, Carulli, Carcassi. Con ellos inicia esa tradición del desarrollo melódico, armónico. Dígame, el aspecto que tú mencionas de la tonalidad es algo que quizás se ha perdido
explorar las tonalidades en la guitarra y ver las características, las posibilidades que cada tonalidad te ofrece, es algo que pocos estudios exploran y que Sor lo hizo, Caruli, Carcassi también en Sí, sus estudios. sí, sí. Por eso es fundamental. Sí, 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 claro que sí. No, muy bien, maestro. Quiero preguntarte ahora, ¿en qué proyecto estás trabajando actualmente? ¿En qué te estás desembocando actualmente? Bueno, esa es una pregunta bastante larga, quizá un poco compleja, pero vamos a resumir. Mira, uno de las cosas, de los proyectos en los que estoy trabajando, que pronto va a estar en un sitio, en un Instagram que se llama estebanojeda.academia, tiene que ver con la difusión de la bandola venezolana. Ah, perfecto. Yo, una de las cosas que quiero hacer en los próximos años es llevar las cosas al mismo tiempo, pues tocar bandola llanera, que es mi instrumento. Quiero aprender a tocar las otras bandolas que se tocan aquí en Venezuela. Pero bueno, aquí en Margarita, en la isla de Margarita, que es mi hogar actual, hay unos bandolistas orientales que son unos virtuosos. Yo toco con un maestro que se llama José Salazar. Tenemos un grupo que se llama Bandola Llano y Oriente, donde difundimos la música para bandola llanera y oriental. Pero en general vamos a hacer un trabajo también en pro de todas las bandolas que podamos a través de otros músicos. Eso es un proyecto en el que estoy trabajando actualmente y que voy a ir subiendo luego a mi canal a través de tutoriales, de clases, que tiene que ver con la parte académica, pero eso es una conversación más larga, la forma en la que yo quiero abordar esas clases. Bien. Por otro lado, bueno, yo debo decir que yo estoy retomando mi actividad guitarrística como guitarrista solista, retomando mis arreglos, componiendo, Ah, componiendo nueva música venezolana, ¿no? En mi estilo, como lo he venido haciendo, para volver a tocar. Yo tengo, wow, ya casi, la última vez que yo toqué fuera de Venezuela fue en el 2018 y después, más adelante vino la pandemia. sí. Pero también por cuestiones de que yo me mudé de mi ciudad, Maracay, a Margarita. Y bueno, eso para mí eso es como casi que irse, fue una mudanza como irse a otro país, pero no tan Dentro. lejos. Ujú, Exacto, y con el mismo idioma. claro. Entonces, eso bueno, por cuestiones laborales, de logística, hizo que yo bajara un poco la intensidad del estudio con la guitarra. Eso es otra cosa, pues, cierta. Yo estoy retomando mi instrumento y en mi Instagram, Esteban Ojeda Guitarra, ya he colgado algunos videitos por ahí recientes de la semana pasada, tocando con Miguel Ángel, el maestro Miguel Ángel Pérez. Aprovecho de nombrarlo, que maraquero, bailador, cantador, estuvo por aquí de visita en la isla y bueno, empezamos a tocar juntos nuevamente. Eso quizás es lo menos, lo más normal, pues que yo como guitarrista retome mi actividad como guitarrista. Pero, oye, yo no sabría definir exactamente qué pasó en mi vida. Antes de venirme a Margarita, quizás era algo que yo tenía guardado ahí hace muchos años. Cuando yo era un adolescente, el, yo creo que se escuchaba muy buena música en la radio. Fue una época de oro en Venezuela. Y bueno, la época donde la música pop, la música comercial y el pop rock en Venezuela tuvo su apogeo, digamos, a partir de mediados de los años 80 en adelante. Sí. Y yo quedé, aunque yo nunca, jamás en la vida me pasó por la cabeza tocar guitarra eléctrica,
y la vida me la ponía ahí, incluso en Austria, vi a grandes guitarristas de guitarra eléctrica. Jamás en la vida pensé que yo tuviera la intención de tocar este instrumento. Pero bueno, yo decidí hacer una pausa por ahí en el 2018 y comencé a aprender a tocar guitarra eléctrica. Quiero hacer mi mejor esfuerzo por aprender todo lo que pueda y me he ido enamorando de este instrumento. Eso me llevó inmediatamente al jazz, aunque ha Ah, sido muy interrumpida mis estudios del jazz en este momento, pero es un proyecto que yo voy a llegar a llevar a cabo con seguridad porque, bueno, eso se metió ahí en mis genes. Y en Maracay tuve la fortuna de iniciar clases con uno de los grandes guitarristas venezolanos, que es el maestro Rubén Rebolledo, ajá. guitarra eléctrica, que fue, bueno, el guitarrista de Giordano, Sí, sí, sí. De María Rivas, un monstruo de la Top. guitarra eléctrica, una referencia, sí. Y bueno, un poquito tuve algunas clases con el maestro Gonzalo Micó Ajá. y aquí en Margarita con un maestro que se llama Enrique Moros. Él se graduó en Berkeley como guitarrista de jazz, pero como te digo, pues ya mi tiempo pues es limitado y aquí por las características de la isla, yo he tenido que tocar con la guitarra acústica música de Police, de Giordano, de Franco De Vita, de Ricardo Montaner, bueno, de todo, salsa, música mexicana, hasta flamenco. Ah, Entonces, es una etapa que me la estoy disfrutando muchísimo y no quiero, o sea, seguir teniendo ese espacio para esos géneros. No sé, tengo que repartir el día en todo eso, pero todo lo que estoy haciendo me gusta y seguramente pues iré aprendiendo eso que te comento del jazz y del pop a su ritmo, pero es algo que quiero seguir haciendo. claro que te interesa mucho, ¿no? Bueno, pero es que está bien, porque tú estás, yo siento que tú estás ahorita en un proceso catársico de lo que es el reflejo de tu propia generación también, ¿sí me entiendes? O Claro, sea, claro. es una cuestión que de por sí te toca, ¿no? Por los, como el maestro Luis Seas, tengo entendido que es muy amante de la música de los Beatles, de Joan Manuel Serrat, y... ¿Sí? ¿Ibas a decir Claro, algo? claro, sí. Bueno, el maestro Luis Sea, eh, supo llevar su gusto, eso, lo del arreglo de Joan Manuel Serrat, eso es un hito, ¿no? En la guitarra eh, venezolana. Eh, yo recuerdo cuando escuché por primera vez esos arreglos y era como ver a otro Luis Sea en otra dimensión, pero con la guitarra, siempre con su guitarra acústica. Claro, En mi caso, lo que es estás más raro es que directamente, exactamente, a mí me provocó tocar la guitarra eléctrica y aprender todo esto del plectro, la claro. pajuela. Entonces, hoy en día, si a mí me preguntan quién es tu guitarrista favorito, mira, sería, quizás le diga Alan Holdsworth, Frank Ah, Gambale, no ajá, sé, cualquier nombre de estos que tocan. Frank Gambale es guitarrista de Chick Corea. ajá, Son los guitarristas, escucho mucho más eso que, que guitarra clásica en este momento. claro. Eso que a lo mejor va a desmotivar a mis alumnos actuales, pero esa es la verdad, ¿no? No, O los bueno, pero alumnos van a decir, bueno, este me da guitarra clásica y escucha guitarra eléctrica, bueno, pero es que, pero no, escucho de todo un poco. claro, no, pero, y bien se ha dicho de parte que tú haces una labor como catedrático también, que es algo que es un proyecto que actualmente también estás desempeñando, ¿no? Y mucho del repertorio clásico lo escuchas de tu estudiante, de parte de tus estudiantes, lo trabajas. Entonces, como Claro, que, claro, ¿sí todos me los días, entiendes? sí. Lo otro es algo ya muy para mí, pues. Claro, Y exactamente. sin embargo,
a mí, desde hace muchos años, eso me ha enriquecido a la hora De de interpretar. arreglar, de Ujú. interpretar, sí, de interpretar también, pero más como arreglista, Mm, cuando yo comienzo a hacer una obra para guitarra, un arreglo o bien sea que termine en una composición propia, están todos esos elementos ahí. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar Soda Stereo. ujú, A mí me encanta la música de Police, de Mecano, ujú. que fue un grupo histórico pues, Sí, sí. en mi adolescencia. Eso, uno no puede escapar de eso. Cuando yo hago arreglo, así sea de música central, de música de joropo tuyero, eso se mete ahí y hace que tú tengas una identidad Claro, que si no la conversamos, a lo mejor la gente no se entera, pero no es solo la música folclórica, no son claro, inventos de uno totalmente, sino que es una mezcla, ¿no? De tantas cosas, de escuchar, a mí me encanta escuchar a Chick Corea, por ejemplo, a claro. Bobby McFerrin, a Esperanza Spalding, una de mis músicos favoritos, ¿no? Bueno, cualquier cantidad de jazzistas del piano. Entonces, todo eso se mezcla, se mete cuando uno hace un arreglo. Es imposible Claro. cerrar la llave, ¿no? Cerrar la puerta y que no vaya permeando eso que uno escucha todos los días. Claro, no, sí, 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 sí. No, y como digo, ¿no? Que también, o sea, es que no tiene absolutamente nada, o sea, no va en contra, ¿no? Con el desarrollo de tu trabajo, más bien nutre el desarrollo de tu trabajo, ¿no? Porque son ideas, ¿no? Lenguajes que se van desarrollando capaz en texturas distintas, pero a fin de cuentas hay mucho material positivo, ¿no? En esa forma de trabajar la música, en esa forma de nutrirse de la música. Y creo que tú sabes que yo veía una entrevista de Paolo Pegoraro y él decía, lo que pasa es que para mí el origen de la guitarra no es como los latinoamericanos, estoy parafraseando, ¿no? Exactamente, pero la idea es más o menos esta, que él decía que él, obviamente, como él es italiano, él es muy europeo y para él el génesis como tal de la música es a través de la música europea, la música de grandes compositores de orquesta, su tradición eh, alemana, italiana, de las óperas. Y él dice, esa es mi historia, de ahí nazco yo. En cambio, no es como nosotros, que nosotros tenemos una influencia muy de la música popular porque la guitarra como tal en nuestros países es un instrumento que tuvo mucho que ver en la música del folclore, ¿no? También que nacía. No tanto en Venezuela, pero sí más al sur, como que muchas de las músicas se hacen con guitarra y nace de ahí la música. Claro, Y bueno, también depende mucho de la generación, ¿no? Como, y de claro, la por identidad, todos supuesto. somos diferentes, ¿no? Somos historias también. Claro, cada generación tiene como su sello, ¿no? Pero Exactamente. además de la música folclórica, nosotros como venezolanos y quizás ahí quizás puedo reducir un poco más a la ciudad donde yo nací, mi ciudad natal, que es Maracay, que es una ciudad que está al lado de Caracas, pues al lado de esa gran Claro, metrópoli que es Caracas. Y Caracas en los años 80, 90, era una ciudad súper cosmopolita, con una influencia es de verdad. Norteamérica Claro, gigantesca. es verdad. Y bueno, nosotros en ese momento recibimos lo mejor de los festivales, aunque yo jamás asistí a un festival de rock, por ejemplo, pero sabíamos y escuchábamos eso en la radio y en la televisión. Era la época donde nació el videoclip, Claro. y eso eso es una influencia Que te termine grandísima empapando. como,
Claro, te termina Quieras empapando. o no, bueno, eso está hecho para eso, ¿no? Claro. Para que se meta en tu cerebro. Entonces, claro, uno conserva ahí sus raíces, que en mi caso es la música venezolana, pero eso se influencia por todo, por la música académica, por la música clásica, Todo. por la música anglosajona, este, por la música colombiana, que también es como si fuera nuestra, Claro, pues es aquí así, en es así. Venezuela se escucha música colombiana en todo el país, todos los días, como se escucha música mexicana también. Claro, claro. Nosotros somos un país multicultural. O sea, Un crisol de ritmos también, aparte, que vienen de afuera y que sí, nacen, ¿no? También. Entonces, es como que, perdón. Sí, pero que además los venezolanos, este, a través de la radio y de la televisión, fuimos haciendo nuestra esa cultura que no nació en Venezuela, pero ¿qué familia no tiene un mariachi en alguno de sus cumpleaños, bodas? Es claro, con música de un grupo antaño, mexicano, pero claro, uno sabe que es mexicano, pero eso ya forma parte de una costumbre en Venezuela, ¿no? es Por así. nombrar una de las grandes influencias que nosotros recibimos, pues. Y así con la música anglosajona, pues la música pop, bueno, imagínate, en Maracay de los años 80, en Maracay funcionaba la Plaza de Toros, la Maestranza, no sé si tú la llegaste a conocer, No, no, que es no. una plaza, la plaza que está en el centro de una plaza taurina donde se presentaban toros, como en España. Ajá. Pero en los eventos grandes, era el sitio donde cabía más personas y se presentaban los grandes grupos. Bueno, ahí se presentó el grupo Menudo, Menudo. de los primeros grupos Menudos. Claro, lo tenían que hacer como durante 3 días seguidos, ¿no? Para que toda la ciudad pudiera verlo. Y ahí se presentó nada más y nada menos que Mecano en su apogeo, ¿no? Como en su segundo disco. Entonces, bueno, eran eventos para uno que ya era músico, este, que era imposible estar divorciado Del de esas acontecer. influencias. Claro, Exactamente. claro que Todo sí. eso está ahí en esa cabeza. Es así. Bueno, profe, uniendo un poquito la pregunta, y o sea, ¿cómo abordas tú, por ejemplo, tu proceso de creación? Y también ¿cómo abordas también tú el proceso de interpretar, ¿no? De o sea, todo tiene que ver con la preparación también, ¿no? Antes de salir a escena, y también con la cuestión de si tienes una metodología a la hora de componer. O sea, ¿cómo te sientas a componer también? Sí, bueno, mira, no tengo una metodología específica, así metódica, porque yo no soy compositor digamos, académico. Yo no estudié composición, ¿no? Yo compongo para guitarra, aunque he hecho una que otra cosa para otro instrumento. La composición académica la abordan o compositores que se han formado para eso, ¿no? Yo compongo para el instrumento y lo hago de una manera bastante popular, por así decirlo, ¿no? Eh, Entre comillas. Quizás el consejo más grande que yo sigo fue a mi maestro Luis Ochoa, que me sugería no escribir nada hasta que tuviera las ideas listas, ¿no? Mm, Yo, de hecho, yo compuse mi primer disco hace 12 años y la mayoría de la música que está ahí yo no la he escrito. ah, Por algo que puedo mencionar un poquito más adelante, ¿no? Yo compongo con la guitarra en la mano. Si tengo una idea melódica, por poner un ejemplo más concreto, lo primero que yo hago es explorar la tonalidad. Eso es algo de la música popular.
sea, yo no, deliberadamente, yo no digo voy a componer algo en do mayor o en sol mayor o en la mayor. A veces la idea nace en sol mayor y escudriñando el diapasón de la guitarra, me doy cuenta que no resuenan los armónicos, no me gusta, me queda muy agudo o muy grave el registro y lo voy transponiendo sobre la marcha. Claro. Y cada tonalidad te da un mundo para explorar distinto. Eso es lo primero que yo hago. Si tengo una idea armónica, melódica, exploro primero la tonalidad donde mejor pueda funcionar. Y después, bueno, voy elaborando el discurso, la idea que se me vaya ocurriendo, melódica, y trato de ir haciendo la armonía al mismo tiempo, ¿no? El contrapunto, el relleno, todo eso yo lo hago como si estuviera haciendo una pieza en el arpa llanera o una pieza popular, ¿no? Por supuesto, cuando uno ha estudiado música, que has estudiado armonía, contrapunto, formas, ya tu mente no es inocente, ¿no? No, tú tienes todos esos procesos ahí almacenados en el cerebro y de una vez tu cerebro va separando en voces, pues, qué es melodía, qué es acompañamiento, cuál es el bajo, cuáles son las disonancias que vas a hacer. Eso lo aborda uno, pero cuando haces todo eso al mismo tiempo, tú sientes que estás haciendo eso como decimos aquí, como de guataca, ¿no? Como que es algo Ajá. que se te ocurre en ese momento. Pero Pero una la de las verdad es que cosas que no. yo, Claro. claro, por supuesto, no lo escribes, pero el cerebro está ahí, este, sabe qué es lo que tienes que hacer. Pero lo que sí yo no hago es escribir lo que primero la melodía y después escribir el bajo. No, nunca he hecho Ah, eso. claro. Después que yo tengo las obras escritas, ahí sí, cuando decido escribir, perdón, después que tengo las obras compuestas, Decides ahí escribir. sí decido escribirla y eso es otro proceso diferente, ¿no? Ver cómo vas a mover las plicas hacia arriba, hacia abajo, qué es melodía, qué es acompañamiento. Este, pero debo decir que a mí yo no soy al que más le gusta escribir las cosas. Tengo que hacerlo porque es parte del patrimonio, de un legado que va quedando, Claro. aunque con que quede grabado debería ser suficiente. Pero fíjate, esto es muy guitarrístico, quizás lo que te voy a decir. Cuando yo estudiaba en Viena, éramos tantos alumnos de tantas cátedras, se hacen tantos conciertos al mes, no solo de guitarras, de cualquier instrumento. Yo me metía a los conciertos de piano, de violín, de contrabajo y por supuesto todos los de guitarra. Y a mí me hacía mucho ruido el tema de la memoria del guitarrista que se equivoca, ¿no? Para reducirlo a un ámbito del guitarrista, de que se te olvida un fragmento y hay personas que no logran reengancharse en la obra, otros que sí, pero siempre está ese temor que me voy a equivocar, que se me va a olvidar, que si se me olvida una voz, etcétera, ¿no? Como yo vengo para volver al comienzo de la entrevista, como yo vengo de la música popular, ese fantasma del error, del error de memoria, no existe en los músicos populares. Claro. Por ejemplo, si tú ves a un mandolinista venezolano que esté tocando un joropo, o un bandolista, por nada del mundo va a estar pensando que eso se le puede olvidar, Claro. porque esa música que se toca está íntimamente ligada al proceso creativo. Claro. Y uno cuando toca tienes un mapa general de lo que vas a hacer.
pero también creas en ese momento. Exacto. No quiero decir la palabra improvisar, porque eso es otra No, no, cosa, no, 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 no. pero vas creando. Entonces, eso hace que tú puedas darle forma a la pieza en ese momento y que eso no sea un error, simplemente la tocaste diferente. Claro. Entonces, yo cuando comencé a componer para guitarra y hacer música venezolana, yo me propuse, como ya yo lo había hecho con la mandolina, con el cuatro, con la bandola, no escribir. Y yo dije, bueno, yo voy a ver qué tanto puedo hacer yo de memoria y que no se me olvide y que no me equivoque, o que si Claro, me equivoco sea algo que pueda corregir. Y bueno, a mí en lo particular me funcionó mucho. claro. Yo he tocado ese repertorio que hice una vez en Argentina, por cierto, en el Festival Ujú. Sonamos Latinoamérica, Ajá. El Pajarillo, tocar un gabán o mis arreglos. Y eso, como está compuesto del instrumento hacia adentro, o sea, uno va explorando el instrumento, son tus ideas, es muy difícil que eso se olvide, que se te olvide, que tenga un cortocircuito y se te olvide un fragmento de la pieza. Claro, Eso nunca me ha pasado en los últimos casi 20 años. Ojo, no quiere decir que no puedas tener un error claro. de un momento, de un trasteo, un ruido, ¿no? Eso es No, otra no, cosa. obvio. Pero digo que se te olvide lo que viene. Y me demostré a mí mismo, y yo le enseño ahora a mis alumnos, por ejemplo, el estudio uno de Villalobos. Yo trato de enseñárselos a mis alumnos temprano, no cuando tengan 5 años tocando guitarra. Y yo les enseño eso de memoria, porque en la mitad del estudio eso es un solo acorde que va descendiendo Tac, tac, por todo tac, el tac, 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 tac. diapasón. Ajá. Claro, y eso una vez que se aprenden el arpegio, pueden hacer eso y ya está tocando una gran parte del estudio. Y toda la primera parte yo se los enseño también de memoria. ¿Para qué tú tienes que leer eso si eso en 2 semanas tú le puedes enseñar todo lo que va a la mano izquierda y el arpegio es uno solo? Claro, Después el alumno puede leer eso, ¿no? Hay otros ejercicios de lectura mejores que el estudio uno de Villalobos. claro, Entonces, eso funciona muy bien para ejercitar la memoria. Es algo que yo recomiendo. Aprender viendo y escuchando, como lo hacen los músicos populares. claro. Un ejemplo que yo siempre pongo, ¿a quién se le ocurriría pedirle una partitura a Paco de Lucía, por ejemplo? Mira, yo quiero tocar, claro, eso hoy en día se ha escrito y tocan las versiones, Claro. pero hace años eso no era así. Cada quien toca su versión, sus bulerías, sus Yo creo que tangos. son dos cosas, o sea, una tiene que ver mucho con el oído, de que el oído entienda musicalmente también qué es lo que está sucediendo, ¿no? En el sentido de que, o sea, es que la memoria tiene que ver mucho con eso, de escucharte, ¿no? Porque a mí me pasa, o sea, a mí cuando me pasaba, pero es que me daba cuenta que es que no me estaba escuchando, o sea, yo estaba como dejando la fuerza motora muscular, la memoria muscular, trabajar sola, disociada del oído. Y resulta que no, o sea, es que el oído tiene que estar muy pendiente de lo que, Perdón. no pasa nada, de lo que va sucediendo. Y lo otro, pienso también que tiene que ver mucho con el tema estructural de una pieza. Por ejemplo, lo que tú comentabas, que por ejemplo, tus obras son música venezolana, pero es que esa estructura, guarda una estructura, ¿sí me entiendes? Rítmica, Claro, armónica, y es como que en ese sentido, o sea, se puede lograr, ¿no? Que eso es lo que logran los mismos músicos, ¿no? Que en el sentido de que, o sea, si en algún corto pifea, pero ellos empatan con la misma lógica que va la armonía. Por eso es que el oído va claro, como muy acompañado de esas cosas, ¿no? tal cual. Sí, quizá eso es lo más importante, lo que acabas de decir. Cuando tú trabajas de esa manera, tu oído siempre, el proceso de audición siempre está ahí. Tú estás escuchando lo que tú estás tocando.
pero cuando te aprendes a veces solo a través de la partitura, Ajá. uno deja de escuchar Sí, y sí, lo que sí. estás es pensando. Tú estás pensando en un papel, en unas notas que tú te aprendiste ahí, pero no estás escuchando, no estás Claro, escuchando el discurso de la música. claro, Y eso es fatal, o sea, y no, primero que no deja de disfrutar, te estresa y por supuesto la mente se cansa y en ese momento viene la desconexión, pues por eso te equivocas y se te olvida. claro, Eso es claro. algo fundamental, escuchar lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Mira, Daniel, quería dejar, me hiciste una pregunta, quizás ese es muy largo de responder, que era la otra parte, la parte de la interpretación, Ajá, porque yo creo que hay varias formas de abordar la interpretación musical que tiene que ver con los estilos de la música, ¿no? claro. Porque la guitarra clásica, la guitarra solista, te permite abordar muchos géneros de la música. Por ejemplo, yo no abordaría de igual manera la parte interpretativa de una suite de Bach como quizás un preludio de Villalobos o Claro. una obra de Astor Piazzolla. Yo Son quería, cosas era, diferentes. claro, yo lo que quería era, o sea, me refería al término interpretación, sino más bien como tu preparación a la hora de salir a escena, porque sé que tienes como un tipo o sea, hay cosas que tú tienes dimensionadas en el sentido de que tú sabes lo que está aconteciendo cuando sales de escena, cómo trabaja la respiración, cómo prepararte a la hora de, o sea, justamente ese, o sea, más allá de, obviamente, la estética de cada estilo, porque eso sí, es verdad que terminamos mañana. Claro, claro. La cuestión de a la hora de salir concierto, ¿cómo te preparas tú? O sea, en ese sentido corporal, digamos. Claro, claro. Sí, bueno, ese es un poco más concreto. Ajá. Mira, a mí me gusta, antes de salir a tocar, me gusta estar solo, yo Ah, hago ejercicios de respiración, ah, este, algunos de ellos los aprendí de practicar yoga, ah, algunos ejercicios de yoga donde tranquilizas pues esa respiración que se excita un poco por la adrenalina de preconcierto. Y otras cosas las aprendí en Viena con una maestra que se llama Sibyl Urbanchik. Ella nos daba un entrenamiento que tenía que ver con la práctica vocal y hacíamos muchísimos ejercicios de relajación con algo que se llama Feldenkrais, que tiene que ver con la conciencia corporal, pero bueno, básicamente yo pienso mucho en la respiración. Hoy en día con mis alumnos avanzados lo hago con más conciencia de respirar, este, como lo hacen los cantantes, los guitarristas no le prestamos atención a eso. Respiramos aquí y nos ahogamos, ¿no? claro. Eso hace que tú que tengas un poco más de tranquilidad, sobre todo al comienzo del concierto, pero yo hago muchas cosas previas que te garantizan, digamos, que, que se convirtieron como en una rutina. Una de ellos es trabajar con la memoria. Una vez que ya he memorizado, en el caso de las piezas que yo tengo que memorizar por partitura, trabajar muy fuerte con tratar de tocar de memoria sin equivocarme, tratar de imaginar la partitura, tratar de imaginar la mano izquierda, lo que hace a través de una pieza, y eso hace que tú no tengas que pensar tanto cuando estás tocando. Básicamente, dejar de pensar y de escucharte más, ¿no? Yo a veces cierro los ojos cuando estoy tocando, ¿no? Este, no, y me gusta estar tranquilo, no soy el guitarrista que el concierto es a las 8 de la noche, a las 7, de 7 a 7:50 va a repasar todo el repertorio
de arriba abajo, no, eso hace muchos años dejé de hacerlo. Ya no estoy repasando el repertorio antes de tocar, sino quizás ejercicios de calentamiento. Hay formas de calentar las manos sin necesidad de estar tocando tanto tiempo el instrumento. Esas son cosas que yo hago. Tratar de calentar las manos, el cuerpo, de relajarlo. El maestro venezolano Lucho Quintero hace algo muy interesante que es caminar. Él camina bastante cerca del, bueno, bien sea en el camerino o por ahí cerca, donde pueda. Eso debo decir que lo aprendí de él y me ha funcionado también muchísimo. Quizás te desconecta de ese momento, de esa tensión de cuando estás ansioso antes de comenzar el concierto, ¿no? Entonces, es algo que a mí No, también me funciona. para mí es una pregunta muy importante porque debo confesar que o sea, yo he tenido, gracias a en mi corta vida, he escuchado varios conciertos de guitarra, pero muy pocos guitarristas he escuchado con la seguridad, ¿no? De tocar como te he escuchado a ti, pues, o sea, aparte de esa certitud, o sea, de que tú sabes, o sea, tú puedes cerrar los ojos y tú sabes que, o sea, yo sé como espectador que no te vas a equivocar. O sea, es como esa cuestión de que estás eres muy certero, ¿no? En el tema de la precisión y aparte que te ves muy relajado, ¿no? A la hora dejas que como que la música prácticamente fluya. Y yo dije, no, esto tiene que tener secreto, o sea, tiene que haber una preparación. Claro, no, sí, sí, claro que sí hay una preparación, pero también lo practico, ¿no? Claro, es un hábito. Eh, sí, también, pero digamos, cerrar los ojos, por ejemplo, es algo que puede suceder espontáneamente en un concierto, pero no, digamos, yo practico cuando estoy tocando en mi cuarto, incluso donde puedo cerrar los ojos, que es un fragmento donde hay una parte de la pieza que me permite hacer eso. Hay Claro, una parte del performance. Yo no soy el más actor tocando, ¿no? Yo soy bastante, digamos, tranquilo, no me muevo mucho o casi nada cuando estoy tocando, pero bueno, esa es mi forma de tocar. Yo creo que ahí mi actuación es estar tranquilo, pero eso en gran parte yo lo practico. Hay muchas cosas que que van fluyendo. Te pongo un ejemplo. Si yo toco en la música venezolana algunas piezas con una afinación distinta, pues con la quinta en sol y la sexta en re. Si yo sé que la pieza que viene es con la afinación normal, que tengo que subir la sexta y la quinta, por lo general, mientras yo estoy dando las gracias y el público está aplaudiendo lo que termina la pieza, en ese momento yo estoy afinando la guitarra, este, para que la guitarra esté afinada para la próxima pieza. O sea, no espero que el público aplauda, que yo me siente otra vez, entonces para comenzar a afinar la guitarra, eso yo lo practico, claro. para que eso forma parte de tu performance, de la continuidad que yo necesito como intérprete en esos minutos, ¿no? Claro, es como Bueno, que tú preparas una gesto, o sea, es como que planificas o sea, los gestos, pero que van en concordancia con tu interpretación musical. Tú sabes, bueno, mira, en esta parte puedo cerrar los ojos y toda esta planificación no va con una planificación como tú bien enseñas del performance. claro, yo diría más que lo entreno, más que planificarlo. O sea, yo Ah, claro, no se vaya a malinterpretar que yo, claro. qué sé yo, en el compás 20 yo voy a cerrar los ojos. No es así, sino que practico tocar muchos fragmentos, por ejemplo, con los ojos cerrados, o practico muchos fragmentos donde no voy a ver la mano izquierda, sino la mano Mm, derecha. mm. Y que eso fluya en el concierto. Wow, No es tan, wow. pero yo vi una vez un video del maestro John Williams, donde él practicaba equivocarse. O sea, él iba tocando la catedral y de repente, ¡pum!, se paraba
y tenía que comenzar en ese sitio para poder continuar, y eso lo hacía a lo largo de la pieza. Eso a mí me parece un consejo fabuloso, o sea, es como, voy a decidir equivocarme aquí y tengo que continuar. Wow. Esas cosas él las practica, entonces no es extraño que en un concierto, si llega a equivocarse, pueda repararlo rápidamente. Es algo que él ha entrenado, más que entrenado, ¿no? Que Ha más que entrenado planificado, eso. claro, es un entrenamiento. Exactamente, sí, No, a eso me refiero. bueno, de poco van saliendo los secretos, ¿viste? Ah, Mira, bueno, ala, mira, bueno, profe, esta ya sería la pregunta final y no, agradecidísimo, ¿no? ¿Qué consejo daría no, usted a las encantado. nuevas generaciones de guitarristas que están en formación? Pregunta. Bueno, Daniel, varios, yo hoy en día puedo sugerir varias cosas. Una, que se formen bien, que no, yo veo con preocupación que algunos guitarristas jóvenes hacen, por ejemplo, de YouTube un atajo, ¿no? Por supuesto, YouTube es una herramienta, todas las plataformas hoy en día son si las utilizas bien, son unas herramientas que te pueden brindar un apoyo que no existía Hace hace muchísimo. 20, 30 años, ¿no? Gigantesco. Pero yo creo todavía fielmente en los maestros, ¿no? Yo creo que es bueno que estudies, es aconsejable que estudies con un buen maestro, que sea tu tutor, y no pretender sustituir eso por, por un montón de tutoriales y agarrar un poquito de aquí, un poquito de allá. No, no. Por, por una de las razones es porque tú tienes que forjarte una identidad como músico, como intérprete, como guitarrista. Y un buen maestro te ayuda a conseguir a explorar y a explotar, a desarrollar esa personalidad que tú vas a ir formándote. Eso es fundamental. Sí, yo creo que es importante estudiar con un buen maestro, es importante formarte como músico, todas las materias que puedan tributar a esa formación son bienvenidas. Cuanto más, mejor. Hoy en día yo creo que es necesario, fundamental, escuchar muchísimos estilos de música, no solamente guitarra clásica. Por ejemplo, para mí es inconcebible un guitarrista que no escuche a Martha Argerich, por ejemplo, en el piano. O sea, Claro. tenemos ese ser celestial ahí, ese intérprete, que no escuche a Claudio Arrau, a Barenboim, grandes claro. violinistas. Sí, a todos los grandes intérpretes, porque eso te hace estar en comunión con lo que tú estás aprendiendo, con lo que tú quieres ser, que es ser un solista, un intérprete. Y no solamente puedes mirar para los lados más cercanos, que son los guitarristas. Tienes que ver a otras dimensiones, los grandes directores, los grandes compositores, los grandes pianistas, los grandes violinistas. Y en la guitarra, yo vería hoy en día mucho más allá, escucharía a Pat Metheny, a los grandes guitarristas de jazz, de guitarra eléctrica, del flamenco, y que eso te ayude a hacer tu personalidad en algún momento se concreta, ¿no? Pero no quedarte en ese recinto que es solo la guitarra clásica. Me parece excelente, maestro. No, bueno, increíble, profe. Mira, bueno, maestro, ¿qué te puedo decir? Agradecido por todo tu tiempo, por toda esta conversa que estuvo tan interesante, tan chévere, ¿no? Que va a quedar y bueno, es algo Gracias, que Daniel. tenía mucho tiempo de que se diera, ¿no? Que por fin pudimos concretarla, porque bueno, entiendo que eres una persona Claro. súper ocupada, estás en mil proyectos, pero muy feliz No, de que se bueno, y haya podido dar el pasaron encuentro, muchas ¿viste? cosas. Sí, sí, sí. Hasta una tormenta aquí en la isla Ujú. que dañó el internet.
Mira, Daniel, para mí es un gran placer, un honor y me llena de mucho orgullo de seguir tu trabajo, tus entrevistas con los otros maestros que han estado contigo y el apoyo que has recibido. Es un trabajo valiosísimo, continúa adelante y bueno, para eso estamos, ¿no? Con ganas y además con ganas de verte, ojalá puedas venir en algún momento y vernos por acá en Venezuela. Esperemos, o que usted venga a visitar, maestro, también. Sería bueno tenerlo por acá, también. Sí, sí, Claro, sí, claro, sí, sí. eso va a suceder también. Eso, claro que sí. Y bueno, profe, bueno, lo último era preguntarle dónde podemos, que nos repita sus redes, ¿no? Por dónde lo podemos, las personas que estén interesadas en su trabajo, por dónde lo pueden contactar, que eso es sumamente importante. Ok, sí, lo más fácil es a través de mi Instagram, Esteban Ojeda Guitarra, Ujú. o @bandola llano y oriente, que es el Instagram que estamos, donde estamos colgando el trabajo de las bandolas. Y pronto, no sé, a más tardar en un mes, va a estar activo el Instagram @estebanojeda.academia, que va a estar dedicado a la difusión como polinstrumentista de mi trabajo y muy enfocado a la parte de tutoriales, tips sobre música venezolana y de guitarra, por supuesto, pero voy a concentrar todo el trabajo pedagógico en ese Instagram, pero aún está creado, pero estamos en la sesión de fotografías y de los primeros videos para arrancar con todos los hierros. Bueno, complacido, maestro, de verdad de tenerte acá y que hayamos podido tener esta conversa. Yo voy a cortar acá y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el Gracias, final de la Daniel. entrevista y bueno, nada, interesarse por el trabajo del maestro que realmente es fantástico y seguramente van a aprender mucho. Así que bueno, nos despedimos y ya será para otra emisión